Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. En pantalla, la imagen que muestra la llegada del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente Donald Trump a las 2 de la tarde, hora costa este de los Estados Unidos, en un encuentro que tuvo una duración de 45 minutos, según la información oficial que ha sido comunicada posterior a este encuentro. 45 minutos de conversación le acompañaron, según la foto oficial, que podemos ver también en una de nuestras pantallas. En este encuentro le acompañaron al presidente Juan Guaidó, el embajador Carlos Vecchio, el embajador, el representante diplomático del gobierno interino en la capital de los Estados Unidos, y también le acompañó Julio Borges, a quienes vemos allí en la fotografía. A la salida de este encuentro, el presidente interino Juan Guaidó se ha dirigido al Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos dicen que se encuentra en este momento. A esto que ha ocurrido el día de hoy se sumó la noche de ayer en el Congreso de los Estados Unidos, en el discurso de la Unión, el tercero que pronunciaba el presidente Donald Trump, y al que fue invitado Juan Guaidó. Sobre las 6 de la tarde se empezó a conversar, o se empezó a hablar de que Juan Guaidó estaría presente en el discurso. Nadie lo confirmaba. Algunos tuits hablaban de él, como el del senador Rick Scott, y ahí estaba Juan Guaidó en el palco de los invitados, muy cerca de la primera dama Melania Trump. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. Mucha gente apostó a que este encuentro no se produciría. Muchas hipótesis se barajaron en torno a una hipotética negativa del presidente Donald Trump por abrir espacio en su agenda para Juan Guaidó. Se llegó a especular que era más importante para el presidente de los Estados Unidos jugar al golf en su casa de Mar-a-Lago que recibir al presidente interino de todos los venezolanos, que se encontraba en el mismo estado, en la Florida, donde ambos coincidieron el pasado fin de semana. Y hasta llegué a escuchar en la mañana de hoy que haberlo invitado a presenciar el discurso de la Unión no era más que un premio de consolación para Juan Guaidó. Pues bien, el que fuera reconocido como presidente legítimo de Venezuela por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no solo fue ovacionado en el Congreso, tanto por republicanos como por demócratas. Por cierto, en una de las pocas veces que todos los presentes en el Congreso la noche de ayer se levantaron al unísono. Hoy ha sido también recibido, como hemos visto, en la Casa Blanca, y cierra su gira con el encuentro esperado.
No está de más recordar que la situación de Venezuela no es una situación normal, y mucho menos lo es la situación de Juan Guaidó. Presidente de la Asamblea Nacional, único órgano elegido por voluntad popular y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países. Ha sido desalojado de su propio despacho y sus oficinas han sido allanadas. ¿Alguien se ha preguntado cómo logró salir Juan Guaidó del país? Un hombre vigilado permanentemente, acosado por los cuerpos de seguridad de un Estado represor. Simplemente escapó. Esa es la realidad. Escapó dejando atrás todo su equipo de trabajo porque escasamente lograron salir con él 2 personas más de su equipo. Esta gira se ha preparado sobre el terreno, en la cotidianidad, y habría que agradecer a cada mandatario que lo ha recibido que haya abierto un espacio para reconocer en la figura de Juan Guaidó la lucha sostenida e inquebrantable del pueblo venezolano por recuperar su libertad. Por eso, más allá de las diferencias de cualquier tipo, el éxito de esta gira improvisada, sorpresiva, construida día a día, debe ser celebrada por todos, sin ninguna excepción. Y en este orden de ideas, ayer en redes sociales se publicaron muchas cosas. Diego Arria, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, escribía en su cuenta de Twitter lo siguiente: nunca en la historia de Venezuela un presidente nuestro ha recibido el respaldo completo del principal parlamento del mundo, como hoy lo recibe el presidente. Extremadamente emocionante. Diego Arria es nuestro invitado en la tarde de hoy. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi querida Ana. No, gracias a usted por estar siempre con nosotros. Usted es un hombre que se ha movido en el mundo diplomático durante mucho tiempo. Estuvo en la ONU. Conoce de los significados de este tipo de actos. ¿Qué significó que Juan Guaidó estuviese ayer allí en el Congreso y que fuese ovacionado por los representantes de ambos partidos? Cuando yo dije que era sin precedente, Venezuela ha tenido dos presidentes que han hablado en el Congreso norteamericano. Uno fue el general Isaías Medina, que habló en el año 1944, y otro fue el presidente Caldera, creo que el año 70 o 71. Pero ninguno estuvo en un acto de presentación del mensaje del presidente de los Estados Unidos, donde están todos los poderes públicos de los Estados Unidos, incluso hasta todos los estatutos, esquemas militares de la Fuerza Armada Norteamericana, fuera de todo el Parlamento. Y además, ovacionado entusiastamente de pie por todos los miembros del Parlamento. Eso no ha sucedido jamás. Yo creo, Daniel, que el presidente Trump incluyó un conjunto de pensamientos cuando destacó la presencia de Juan Guaidó, diciendo que un hombre que era el legítimo presidente de Venezuela, lo puso dentro del contexto de que los Estados Unidos iban a asumir sus responsabilidades dentro del hemisferio norteamericano, el hemisferio americano. ¿Qué quería decir con eso? A eso le agregó el tema de que no se permitiría que el socialismo prevaleciera en la región. Para mí, vislumbraba una especie de resurgimiento de la doctrina Monroe en este sentido, una advertencia a países como Rusia, China, Irán y hasta Turquía, de que los Estados Unidos están dispuestos a cumplir con asumir su responsabilidad de protección dentro del propio esquema regional nuestro. Ahora, usted escribía en su tweet, mencionaba la palabra emoción, y le pregunto, finalmente uno como venezolano termina emocionándose cuando ve algo así. ¿Se emocionó usted, doctor Arria? Muchísimo, me pareció extraordinario. Y además, luego vi cómo el presidente Guaidó lo alojaron en el Blair House, que es la casa que utiliza el gobierno norteamericano para recibir a un jefe de Estado. Lo vi hace rato cuando llegó a la Casa Blanca, recibido por el presidente de los Estados Unidos en la puerta, como otro jefe de Estado normal en el mundo. Son motivos de un entusiasmo, por supuesto.
que luego habrá que traducirlo en hechos, porque yo sé que las manifestaciones a veces no son suficientes, pero yo sí creo que en este caso son más que importantes, y Dania, es un mensaje a la comunidad internacional de que los Estados Unidos están comprometidos con el rescate de la libertad, está comprometido a ponerle fin a la narcotiranía de Maduro, y más claro, un lenguaje menos diplomático, donde dijo la destrozaremos y acabaremos con la tiranía de Maduro. Fue un mensaje muy claro tanto a la comunidad internacional y muy en especial a aquellos países cómplices, como es el caso de Cuba, Rusia, etcétera, Nicaragua, a los cuales él se refirió también en su mensaje. Exactamente, el presidente Trump, embajador Arria, usó la palabra: la dictadura de Maduro será destruida. Como usted señala, fue una frase bastante dura, pronunciada en el ámbito del Congreso Nacional de los Estados Unidos, en un momento tan importante como ese. La política es dinámica. Hace unos meses atrás, digamos, había una historia y Maduro estaba perdiendo el juego, por decirlo de alguna manera. Pasaron los meses, la imagen de Juan Guaidó se desdibujó a ratos y Maduro manejó circunstancias y parecía que había retomado el control de la situación. ¿Dónde está en este momento, después de esta gira de Juan Guaidó? Bueno, fíjate, primero debo decirte que no conozco que el presidente de los Estados Unidos u otro presidente de los Estados Unidos haya emitido elogios más importantes que lo que hizo sobre Juan Guaidó. Eso era algo realmente notable. ¿Dónde estamos? La gira de Europa, que fue grandemente apoyada y ayudada por el propio gobierno de los Estados Unidos, fue la primera fase de esta misión. Yo diría que es una misión que nos vuelve a colocar en el tablero de los medios de comunicación y en los espacios políticos del mundo. Claro que al sucederlo ayer en el Congreso del Parlamento más importante del mundo, al suceder hoy la reunión con el presidente Trump, tendrán que tomar atención muchos. Yo le diría, por ejemplo, la comunidad internacional viene haciendo en el fondo su tarea. Nosotros hemos puesto sangre, muertos, sacrificios, ahora nos toca otro esfuerzo. El esfuerzo es la movilización nacional de respaldar justamente y de solidarizarse con lo que la comunidad internacional está haciendo por nosotros. Esto, habrían gobernantes en el mundo que no tendrían suficientes recursos para pagar que hicieran lo que hizo el presidente de los Estados Unidos por el presidente Guaidó, que yo creo, mi querida Idania, que él tiene que ver cómo lo transforma en un instrumento de dinamización, reactivación, de recuperar la confianza en Venezuela, que como tú dices se estaba perdiendo, los partidos políticos se vienen deteriorando. Yo creo que él tiene ahora una extraordinaria oportunidad, en el fondo, de reinventar su gestión, de reinventarla en el sentido que él representa la esperanza. Si bien es cierto que los honores fueron a Juan Guaidó, sí, no nos podemos olvidar que los honores realmente son a la Venezuela, que él representa como la esperanza. Perdón, en la medida en que entienda eso, podrá entonces abarcar al país, hacer un gobierno mucho más amplio, más representativo de lo que realmente es Venezuela y no simplemente lo que reflejan determinados partidos políticos. Y que finalmente haya una separación de poderes, que él sea realmente el presidente de la República y que deje que los partidos se manejen de la Asamblea, que es su escenario natural, pero no los cogollos manejan. La libertad, como sabes, tiene un precio. Claro. Ese precio es alto y lo venimos pagando los venezolanos. Ahora que dice o que menciona la palabra libertad y precio alto, no puedo dejar de preguntarle por el regreso de Juan Guaidó a Venezuela. Es decir, todos sabemos las circunstancias más o menos en las que salió, ahora tendrá que regresar. ¿Qué pasará a su regreso? Más allá de reinventarse y de toda la actividad política que a partir de aquí se genera. ¿Qué pasa con la seguridad de Guaidó, donde ha sido desalojado de la Asamblea, le han allanado las oficinas y alguien, más de algún representante del chavismo ha pedido que sea detenido a su regreso? Pues fíjate, Dania, yo he estado reflexionando sobre eso.
Y yo puedo que un presidente de un país reconocido por 60 países, gracias fundamentalmente al apoyo de los Estados Unidos, que ha sido ovacionado por el Parlamento norteamericano colectivamente, ambos partidos, donde en un país dividido políticamente como son los Estados Unidos hoy en día, muy polarizado, un factor de consenso absoluto es el rescate de la libertad en Venezuela, regresar a nuestro país y que el régimen de Maduro actúe contra él. Eso sería ya no actuar contra los propios Estados Unidos, que vienen haciendo esas diferencias, ese reconocimiento, diciendo, esta es de la Venezuela que nosotros seamos y es justamente la que queremos acabar con la narcotiranía. Que meterse con en este caso, meterse contra los Estados Unidos e incluso la propia comunidad internacional. Claro, eso no pasó la vez anterior que Juan Guaidó salió de Venezuela. Hay quien piensa que no pasará en esta oportunidad. Ahora, de llegar a ocurrir, ¿daría pie, doctor Arria, para una reacción internacional si fuese agredido Guaidó, si fuese detenido, si se fuese contra su integridad? Yo creo que sí. ¿Y quiénes serían los primeros en actuar? Serían los Estados Unidos. Te repito, yo lo veo, después de lo que ha sucedido estos dos días en Washington, meterse con el presidente Guaidó es meterse con el presidente de los Estados Unidos, con el Congreso de los Estados Unidos, que ha dicho que hay que acabar con la narcotiranía y que el presidente legítimo sería exponerse a los Estados Unidos ante una pérdida de representatividad en el mundo si permitieran algo de esa naturaleza que le ocurriera al presidente Guaidó. Yo estoy absolutamente convencido de que eso no sucederá. Muchísimas gracias, doctor Arria, por estar con nosotros como siempre. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias, mi querida Dani. Muy buena tarde para usted. Son las 4:21 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. El senador estadounidense Marco Rubio reiteró y reconoció el compromiso expresado por el presidente Trump de apoyar el retorno del orden democrático y el Estado de Derecho en Venezuela durante el discurso del Estado de la Unión anoche en el Capitolio. Esta noche el presidente lo hizo ampliamente claro que Venezuela sigue siendo una gran prioridad para esta administración y seguiremos trabajando con ellos todos juntos para asegurarnos que la democracia y la libertad regrese a Venezuela lo más pronto posible. Son las 4:22 minutos, hora costa este, 5:22 minutos, hora Caracas, Venezuela. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. El brote de coronavirus que ya deja el afectado más joven en China. Los médicos de la ciudad de Wuhan han confirmado que un bebé de apenas 30 horas de nacido fue diagnosticado con la enfermedad. El recién nacido se contagió al momento del parto. La madre era tratada por presentar síntomas de la epidemia de neumonía. El pequeño permanece bajo observación. Entre tanto, la Comisión Nacional de Salud informó que la persona con más edad contagiada por el virus tiene 80 años. Agregó que el 80% de las muertes registradas hasta ahora son pacientes mayores de 60 años. Entre tanto, las autoridades chinas califican como alarmante el más reciente balance de víctimas mortales y personas afectadas por el coronavirus. La Comisión Provincial de Salud de Hubei informó que en las últimas 24 horas 66 personas fallecieron a causa de la epidemia de neumonía, aumentando de esta manera la cifra total a 491 muertos. En todo el continente asiático se extreman las medidas para levantar un cerco alrededor de la enfermedad. Nuestro periodista Jairo Patiño recorrió barrios de la capital de Corea del Sur para constatar la alerta por el coronavirus. Jairo, adelante con su informe. Compañeros, los saludo nuevamente con gusto desde Asia. Estoy en Seúl, Corea del Sur. Ustedes saben que hemos venido informando sobre la crisis del coronavirus que
tiene realmente asustado a este continente y al planeta entero por distintos hechos que ocurren día a día y a los que les hacemos seguimiento. Pues bien, la novedad del día se trata de los dos cruceros en cuarentena, 5.500 personas confinadas. Recuerden que uno está en Hong Kong y el otro en Japón. Y bueno, aquí en Corea del Sur la noticia del día es que la cifra de personas afectadas por esta enfermedad llega a 19, pero hay una buena noticia para el gobierno y para los que reportan desde el sistema de salud de este país, y es que una persona se recuperó, ella fue dada de alta, digamos que fue diagnosticada con la enfermedad, pero fue recuperada completamente. Y bien, un poco para explicarles y para contarles qué es lo que ocurre aquí en estas ciudades, en estas grandes capitales del continente asiático, con esta emergencia y con esta enfermedad que por supuesto tiene en vilo y asusta a muchas personas en todo el mundo. Hoy hicimos un experimento y fue recorrer en esta zona, Itaewon se llama este barrio en el que nos encontramos hoy, y la recorrimos más temprano cuando todavía había luz día y por supuesto pues ya era noche en Colombia, y tratamos de verificar cómo se ve el ambiente, cuántas personas utilizan o no el tapabocas, que yo por supuesto me quito para estos reportes, pero que trato de tener permanentemente aquí durante los recorridos por las zonas públicas. Entonces, vean lo que encontramos en ese recorrido por el metro y por la zona del popular y muy conocido barrio de Seúl, Itaewon. Lo que vamos a medir es un poco qué tanto cala en la gente el mensaje de usar una mascarilla como esta. Este cuesta $2.45 y este cuesta $3.29. Diría que es muy peligroso porque es contagioso. Bajaremos en un rato al metro. Vamos a hacer el recorrido, vamos. He notado que los extranjeros están entre los que más utilizan su mascarilla protectora. Y pues, muy bien, como ven, no es mucha la gente que lleve una mascarilla aquí. El tema aquí tampoco interrumpe la vida cotidiana de la gente. Muy bien, y todo el tiempo en el informe, y ahora mismo mantengo este gorrito protector porque hoy es uno de los días, según los registros que entregan las aplicaciones de clima, más frío en Seúl, uno de los días más fríos en Corea del Sur de este invierno, así que por supuesto hay que protegerse del frío. Entonces yo me despido y me voy a guarecer un poco porque la temperatura a esta hora está por debajo de los -5 grados. Soy Jairo Patiño e informo con mucho gusto para ustedes. Un saludo cordial para todos. Gracias, Jairo. Cuídese y póngase el tapaboca, que es importante tenerlo. Seguimos con más información en la tarde. Es noticia la emergencia en un aeropuerto internacional de Estambul. Un avión de pasajeros se salió de la pista durante el aterrizaje y se partió en 3. La aeronave aterrizó en el aeropuerto de Sabiha Gökçen en medio de malas condiciones meteorológicas. El ministro de Transporte turco dijo que no hubo muertes. Al menos 21 personas resultaron heridas. La mayoría de los ocupantes abandonó el aparato por sus propios medios a través de la abertura que causó el incidente en la parte trasera. Protesta de agricultores en España. Representantes de los gremios se concentraron en las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid para rechazar los bajos precios de los productos que mantienen en crisis el sector. Hicieron un llamado al gobierno de Pedro Sánchez para que busque soluciones. Andrés Gil nos reporta desde la capital española. Andrés. Hola Idania, un cordial saludo, muy buenas tardes desde la ciudad de Madrid.
Pues este es un nuevo frente que se le abre al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, un nuevo asunto que atender y seguramente lo será en los próximos días de manera muy prioritaria. Y es que los agricultores y ganaderos que desde la semana pasada, desde hace 2 semanas, sostenían una protesta en zonas de provincia, en comunidades autónomas, hoy decidieron trasladar esa protesta hacia la capital. Llegaron a Madrid decenas de personas, decenas de integrantes de estas agremiaciones y justo enfrente del Ministerio de Agricultura, en Atocha, pues hicieron su protesta, expresaron su inconformidad y reclamaron lo que más están pidiendo ellos, y es precio justo para sus productos. Ellos explican que el precio en el cual les compran a ellos el producto es muy bajo en comparación con el precio en el que finalmente sale distribuido hacia el consumidor final. Los productores de leche, los productores de todo tipo de alimentos del campo le piden al gobierno que no vaya a suspender las ayudas y que por el contrario vuelque los ojos muchos más hacia ellos para poder seguir siendo competitivos. Explican que su situación es precaria, que tienen muchas escaseces y que incluso en algunos casos están produciendo, trabajando a pérdida. No solo que no tienen ganancias, sino que además están trabajando por debajo de los niveles de margen de utilidad e incluso trabajando a pérdida en el campo. El presidente Pedro Sánchez ha respondido a través de sus cuentas de redes sociales y ha dicho que su gobierno tiene todo el interés en el campo, que está preocupado por el futuro del sector agroalimenticio y que está comprometido con las familias que viven de ese sector. Hablamos aquí en esta cobertura de NTN 24 con las personas afectadas, con los manifestantes que llegaron hoy hasta Madrid para pedirle mucho más ayuda al gobierno español. Ya desesperante en el sector agrario. El sector primario está viviendo una situación desesperada, pero vamos, que esto viene de hace muchas décadas ya. Tema precios, poca ayuda, y más que nosotros venimos de regadío, que nosotros en regadío no tenemos paz, no tenemos ayuda ninguna. Una situación insostenible, ¿no? Y estamos perdiendo explotaciones cada día más, y tenemos que luchar un poco para poder producir alimentos, ¿no? Que comemos todos los días. La petición es un precio justo, y otro grupo de carne, un precio justo, porque estamos produciendo por debajo del coste y es lo que no puede ser. Van nuestras explotaciones a la ruina. Anunciaron además estos manifestantes que estas protestas las mantendrán en próximos días y que las extenderán a otras ciudades capitales de España, que no las retirarán hasta que el gobierno haga acuerdos con ellos en materia de ayudas para mantener vigorosa la economía en el campo. Es la información que puedo entregarte a esta hora, Idania, desde la ciudad de Madrid, en España. Sigan ustedes, que tengan una muy feliz tarde. Gracias, Andrés, y usted una buena noche. Son las 4:32, continuamos con más. Es noticia la propuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que al final del ciclo escolar presentará una propuesta sobre los días festivos. El mandatario busca tomar los días oficiales como corresponde y no correr ninguno al inicio de la semana. López Obrador lamentó que en los colegios los alumnos hablen de los puentes y desconozcan las fechas históricas. Puso como ejemplo que este miércoles se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917, día cívico que nadie recuerda. Anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica. Sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. Con esto vamos a la primera pausa en la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real, y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, el Senado en los Estados Unidos está en este momento en votación. La primera de ellas ha terminado. El juez Roberts ha
leyó los resultados, no culpable fue declarado el presidente Donald Trump. 52 votos lo declararon no culpable contra 48. Eran necesarios 67 votos en el Senado que no consiguieron los demócratas. Regresamos con esta y otras informaciones. Ya venimos. Último minuto. NTN 24. Mucha atención, acaba de ser absuelto el presidente Donald Trump de los 2 cargos por los que se le inició el juicio político en su contra. La mayoría republicana ha absuelto al presidente de los Estados Unidos, exonerado de las 2 acusaciones: abuso de poder y obstrucción al Congreso. En la primera votación, el cargo fue abuso de poder, 52 a 48. 67 votos se necesitaban que no consiguieron los demócratas. La segunda votación por el cargo obstrucción al Congreso, 53 a 47. No culpable. NTN 24, en el lugar de la noticia, está Vanessa con nosotros. Vanessa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se cumplieron todos los pronósticos en esta votación histórica que hace culminar el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, declarándolo no culpable. Por tanto, no habrá destitución del presidente, como estaba solicitando la minoría demócrata del Senado, porque además recordamos que se necesitaban 2/3 partes de la votación en contra de ese mismo Senado, que cuenta con mayoría republicana. Por tanto, como bien comentabais, esos votos finales son 48 a favor y 52 en contra, y por tanto el presidente Donald Trump queda liberado, absuelto de ese juicio político. Una nota que sí ha llamado la atención a última hora, aunque no sorprendía del todo, porque uno de los senadores republicanos, que durante las últimas semanas estaba mostrándose a favor de la comparecencia de testigos y también de que se pudieran presentar nuevas pruebas, hoy anunciaba, horas antes de esta votación final, que iba a votar en contra de su propio partido y por tanto iba a declarar al presidente Donald Trump culpable del cargo de abuso de poder. Ha sido el republicano Mitt Romney, y estas han sido sus razones para votar en contra del presidente. Yo hice un juramento delante de Dios que tiene consecuencias. Yo sabía desde el principio que juzgar al presidente, el líder de mi propio partido, sería la decisión más difícil que enfrentaría. No estaba equivocado. Así que el veredicto nos constituye a nosotros, el pueblo nos juzgará a nosotros por cómo hicimos nuestra labor. La pregunta que los senadores deben responder es si el presidente cometió un acto tan extremo que llega al nivel de un gran crimen. Sí, él lo hizo. El presidente le pidió a un gobierno extranjero que investigara a su rival político. El presidente retuvo ayuda militar para ese país. El presidente hizo eso. Concluye por ahora este proceso histórico de aquí en el Capitolio de Estados Unidos, pero son muchas las incógnitas que se plantean a partir de ahora y ya en plena campaña electoral por las presidenciales del próximo mes de noviembre, y donde el presidente Donald Trump opta a la reelección. Por tanto, se convierte en el primer presidente en Estados Unidos en optar de nuevo al cargo después de haber sido sometido a un juicio político. Por cierto, también otro dato histórico: ha sido, de los 3 llevados a cabo hasta ahora, el juicio político más corto en la historia de Estados Unidos. Desde aquí, en vivo, desde el Capitolio de Estados Unidos, Vanessa Yaklish, les devuelvo la conexión al estudio. Gracias, Vanessa, gracias por la información. Eso es lo que ha ocurrido entonces en el Congreso de los Estados Unidos, donde, por cierto, también ayer se diera el discurso de la Unión. De esto vamos a hablar con nuestros próximos invitados cuando son las 4:46 minutos hora costa este en los Estados Unidos. Nos acompaña Luis Alvarado, estratega republicano, y también nos acompaña Javier Massa, consultor y analista política demócrata. Gracias a ambos por acompañarnos. Señor Massa, comienzo con usted. ¿Era lo esperado este resultado? Es decir, no hay sorpresas. No, evidentemente, y Dani, amigos de NTN 24, no hay sorpresas. Es decir,
Desde el comienzo sabíamos que el impeachment salía por la Cámara de Representantes y que el juicio político se caía en la Cámara de Senadores, o sea, por una cuestión matemática. Ahora, esto que han hecho hoy los senadores republicanos y Lincoln, que es un republicano ilustre, debe estar vomitando en su tumba. Esto le va a costar mucho al Partido Republicano, porque hay un sector del Partido Republicano que evidentemente no está de acuerdo con esta exoneración de Trump. Mitt Romney, honrosa excepción, mi aplauso para él. Pero la mayoría evidentemente están en nada. O sea, la ciudadanía, en un orden de 50-52%, estaban de acuerdo no solamente con el impeachment, que quedó, ojo, que no se interprete que el impeachment se borró. El impeachment quedó. Lo que no pasó fue la destitución. Pero había un 50-52% que pedían además la destitución de Donald Trump. ¿Cómo van a justificar esto los republicanos ahora que empieza la campaña? ¡Ja, ja! Good luck, my friend. Una cosa es que el Senado, en actitud cómplice y cobarde por defender a su amo y señor Donald Trump, haya hecho lo que hizo hoy, que es ir contra la Constitución de Estados Unidos y traicionar la lealtad a su partido. Y otra cosa es cómo lo toman los ciudadanos. Señor Alvarado, gracias también por estar con nosotros. ¿Traiciona este resultado al Partido Republicano? ¿Los ciudadanos pueden estar en desacuerdo con el resultado de lo que hoy ocurrió allí? Lo que escuché hace un minuto fue de que este es parte de un sistema de campaña. Aunque hay mucho motivo y razón con eso, lo más importante a reconocer son los números. Los números finales son de que el Senado no votó para destituirlo. Ese es un hecho. Entonces, lo que estamos viendo es de que los dos partidos se han hecho cada quien a su esquina, cada quien a pelear por sus ideales, y los republicanos, especialmente el presidente en este momento, es el que está ganando. Mira las encuestas y Donald Trump se ha levantado con respecto a nivel nacional de cómo lo están viendo sus obras, su trabajo, su administración, con respeto a la economía, con respeto a cómo el Partido Republicano en verdad está liderando en lo que se ocupa de sus promesas que hizo para el resto del mundo. Los demócratas obviamente lo van a querer destituir y van a buscar en cualquier manera de poder bajarle sus logros. Claro de que hay muchos republicanos de que no están de acuerdo con muchas de las pólizas del presidente, pero con respecto a Mitt Romney, que yo, por cierto, fui delegado de él en su campaña presidencial, también le doy mucho respeto por el coraje que tuvo para en verdad alinearse con sus principios. Hay muchos republicanos que no están de acuerdo con lo que está haciendo Donald Trump, la manera en que lo está haciendo o el sentido que da a la Casa Blanca. Pero cuando miran a los candidatos demócratas y miran al sistema socialista que están promoviendo, aquellas personas que aún tienen la influencia de decidir quién va a ser el siguiente presidente, se van a en verdad rascar la cabeza y pensar que tal vez Donald Trump es el mejor candidato para Estados Unidos que cualquiera de esos candidatos socialistas que está promoviendo el Partido Demócrata. Es decir, según lo que plantea Luis Alvarado, cuando el impeachment comenzó, se dijo que podía ser un arma de doble filo. Bien se podía lograr una destitución o bien podía salir el presidente Trump fortalecido. ¿Así lo ves, Luis Alvarado? ¿Salió fortalecido, señor Massa? A ver, Idania, salió fortalecido Trump, salió debilitado el Partido Republicano, por Dios. Pero, a ver, el señor Alvarado menciona que Trump está cumpliendo las promesas que hizo. ¿Realmente, amigo Alvarado, usted cree eso? Le voy a mencionar dos perlitas nada más objetivas para que no diga que es opinión de un socialista, perdón, de un demócrata, ¿sí? Trump dijo una cosa anoche. Dijo en el discurso de la Unión que él iba a completar 500 millas del muro, que hasta el momento ha hecho 100. Dudo que haya llegado a las 100, pero bueno, se la vamos a regalar. Que ha completado 100 millas. ¿Saben cuánto mide la frontera de Estados Unidos con México? 2.000 millas lineales. O sea, hagan su matemática, regla de 3, ¿no? O sea, Trump necesitaría más o menos unos 100 años para completar el muro. ¿Qué dijo en su campaña hace 4 años? Voy a hacer el muro. Ha hecho 100 de 2.000 millas. ¿Y saben qué? ¿No le escucharon anoche algo que venía repitiendo y que dijo, México pagará por el muro? ¡Wow! Se le olvidó a Trump, no, es que México no va a pagar ni un centavo del muro y eso no lo repitió.
por supuesto, porque México no va a pagar ni un céntimo del muro. Pero además prometió otra cosa, dijo, voy a bajar el precio de las medicinas. ¡Wow! Otro déjà vu, ¿no? Hace 4 años dijo exactamente lo mismo. Voy a bajar el precio de las medicinas. 4 años pasaron, las medicinas han subido de precio, no han bajado. Y una cosa que sí tengo que decir, y me perdonan mis amigos venezolanos, qué papelón ridículo que hizo Guaidó en el Congreso ayer. Prestarse a hacer un muñequito de feria para el gusto de Trump. De ir al Congreso justo, ¡oh, qué casualidad! Tenemos elecciones en noviembre y Trump menciona 3 veces a Nicolás Maduro. 3 veces, por primera vez. Señor Maza, pero le voy a interrumpir un momento porque usted dice triste papel el que hizo Guaidó, sí, pero su bancada, su partido, los demócratas, fue uno de los pocos momentos en que el Congreso se levantó completo a aplaudir a Guaidó. Y discrepo totalmente con mi partido, eso fue un error político, o sea, prestarse, primero el error de Guaidó, de someterse como un muñequito de feria a que lo presenten y no ha pasado nada. Lo recibió en la Casa Blanca, ¿por qué? Porque 20% de los votos en Estados Unidos son latinos. ¡Qué coincidencia! Que no seamos idiotas, por Dios. Se vino a ocupar Trump ahora del tema de Venezuela cuando tenemos elección en noviembre. ¿Qué hizo Trump por Venezuela en los últimos 3 años y medio? Nada. Nada, absolutamente nada. Pero señor ahora que estamos Alvarado, en elección y que el voto latino es importante, sí. Señor Alvarado, Dios, voy con el señor Alvarado porque el tiempo es importante en el programa. Triste papel hizo Guaidó. ¿Se ocupa el presidente Trump de Venezuela solo ahora, cuando hay elecciones en noviembre? ¿No se ha ocupado en los años anteriores? Mira, un líder de un pueblo hace lo que se le ponga enfrente por pelear por su pueblo. Si él se junta con Trump, si se junta con el mismo diablo con respecto a poder sacar a Venezuela adelante, él lo va a hacer y eso es la marca de un líder. Obviamente el Partido Demócrata, mi compañero cree de que fue un gran error, pero yo estoy de acuerdo. Yo me paré y igualmente aplaudí muchas veces cuando el presidente Obama decía algo que era concreto y que en verdad reaccionaba para lo que era importante para el país. Y en este momento estoy de acuerdo que todo el mundo está de acuerdo de que Venezuela necesita liderazgo. Ahora, con respecto a lo que mi compañero está hablando del discurso de Trump, acordémonos de que en tiempos de campaña lo más importante no es solamente la base, sino son los estados que están por titubearse o que pueden decidir de uno u otro, y son nomás como 5 estados los que todo el mundo está viendo. Y como Donald Trump le presenta verídicamente proyectos que en verdad están levantando esos estados, obviamente esos estados van a ver a Donald Trump como el futuro para los siguientes 4 años. Cuando uno triangula con el votante, el votante se pregunta, ¿qué estás haciendo por mí? Tal vez el presidente Trump no diga muchas cosas que yo estoy de acuerdo, pero si hace algo que es importante para darle de comer a mi familia, obviamente eso va a tener la prioridad con respecto a quién van a elegir para ser el siguiente presidente. Si los demócratas en verdad ponen un socialista como un Bernie Sanders o como Elizabeth Warren o uno de esos, entonces estén por seguros de que la mayoría de demócratas mismos no van a querer votar por Bernie Sanders, aunque no le guste el sabor que tenga Donald Trump para ser presidente. El camino hacia la reelección, porque él ya está en la Casa Blanca, para la reelección va a ser más fácil para el presidente Trump. Él tiene más dinero que los demócratas en este momento. Los demócratas están en una guerra civil para determinar quién es el que los va a liderar. Y cuando estás viendo los resultados de Idaho, que ni siquiera pueden tener un papel fuerte para demostrar que tienen control de su partido, demuestran de que en verdad no están preparados para liderar a 4 años más, y en verdad se les da la oportunidad de correr un presidente para su partido. Quiero poner sobre la mesa algo importante. Pudiéramos hablar toda la tarde. La economía, por ejemplo, que es algo que no se puede descartar porque, nos guste o no, los números le favorecen en economía al presidente Trump. Es decir, eso es algo que lo dice la estadística, no lo digo yo, eso es algo que está allí. Pero hay algo que no quiero dejar de lado en nuestra conversación de esta tarde. Estados Unidos ha respetado por encima de todo la institucionalidad, por lo menos así se ha visto a lo largo de los años, tanto demócratas como republicanos. Y hay algo que ocurrió el día de ayer que dejó un mal sabor.
que dejó cierta sensación en todo aquel que pudo verlo. Lo primero, cuando el presidente Trump llega y entrega el discurso tanto al vicepresidente Pence como a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Nancy Pelosi le extiende la mano y el presidente Trump le deja la mano extendida. Esa hubiese sido la fotografía de primera plana del día de hoy, esa mano extendida. Pero Nancy Pelosi, terminado el discurso, decidió romper el discurso detrás del presidente Trump e hizo lo mismo. Y la fotografía de primera plana tuvo una cara y una contracara. Quiero la opinión de ambos. Señor Massa. A ver, un tema bien importante. En la política los gestos cuentan, Idania, y es verdad. Ahora, una vez más, Trump demuestra su patanería, su vulgaridad al más natural. O sea, dejar a una dama, por más que tengan la discrepancia política, que la odie porque ella fue la que le llevó al impeachment, dejar a una mujer con la mano extendida, oiga, hay que ser muy patán, muy poco hombre para tener una descortesía de esa manera. ¿Y qué cosa íbamos a esperar? Nancy Pelosi tenía la obligación, en primer lugar, de hacer respetar su investidura como presidenta de la Cámara Baja y además como mujer. Y si algo hemos visto en Trump desde el comienzo, desde la campaña, es el desprecio enfermizo. ¿Qué trauma traerá Trump? Yo no sé, contra las mujeres. El desprecio enfermizo que tiene contra las mujeres. Ella tenía que defender a las mujeres y tenía que defender su posición como presidenta de la Cámara Baja. Le tocó esa respuesta. Qué pena, efectivamente. Es un extremo al que se llegó, pero vamos a decir, ¿dónde empezó todo? En la descortesía de Trump de no darle la mano al empezar. ¿Pero no cree usted que Nancy Pelosi no debió nunca perder la compostura? Es decir, ella se ha comportado siempre. La fotografía podía haber sido esa mano extendida sola, pero creo que también se dejó llevar por la pasión. Mira, Irene, te voy a decir una cosa que dijo una vez en una conferencia en Centroamérica. En política, cuando te peguen una mejilla, tú tienes que poner la otra. ¿Pero sabes para qué? Para encontrar dónde está tu rival y meterle una buena patada en el trasero. Esto es política. En política los gestos cuentan, los gestos lo dicen todo. Lo que hizo Pelosi me parece lo correcto. Yo como asesor le hubiera dicho, haga usted eso. Hizo lo que le tocaba, pararle el macho a un vulgar como Trump. No estoy de acuerdo. Yo hubiese preferido ver la mano extendida. Señor Alvarado. Mira, hay un dicho en Estados Unidos, cuando te quieres pelear con un puerco en el lodo, la única cosa que va a hacer es que el puerco lo va a disfrutar y tú te vas a quedar empapado en lodo. Donald Trump se le conoce toda la vida de ser un patán. Seamos realistas. No tiene estilo, su comportamiento es menos deseable y tal vez no se eleva al nivel de que muchos presidentes han tenido en años anteriores. Pero es exactamente lo que Estados Unidos mandó a Washington porque nada estaba trabajando. Donald Trump ha roto platos, ha hecho un desorden, pero esa es la marca de Donald Trump. Cuando Nancy Pelosi se baja al nivel de Donald Trump para querer pelearse, Nancy Pelosi está fuera de su elemento. Donald Trump es el que sale ganando y eso es exactamente lo que tú dijiste. Al final de cuentas, toda la atención está con Nancy Pelosi y nada de la atención está con Donald Trump. Simple y sencillamente, vuelvo al punto que hice al principio, en la noche, de las últimas 24 horas han sido 24 horas de éxito para la administración de Donald Trump. Los demócratas han tenido problema tras problema, están tratar de concretar un argumento de que el país debería confiarles a ellos, que saben lo que están haciendo y hasta este punto no han podido demostrar nada de lo presente. Quiero agradecer a mis invitados. Trump en este momento tiene muy poca estima a cualquier mujer que respalde a Trump después de lo que hemos visto. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Quiero agradecer a nuestros invitados, Luis Alvarado, estratega republicano, y Javier Massa, consultor y analista político demócrata. Gracias a ambos por habernos acompañado. Un placer, gracias por la invitación. Mi opinión coincide con la de Luis Alvarado. Creo que Nancy Pelosi bajó al terreno de Donald Trump, a quien se le conoce por hacer este tipo de cosas, pero logró bajarla a su terreno y la llevó allí cuando rompió
los papeles del discurso. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy. Son las 5:01 en la costa este de los Estados Unidos. Al regreso, retomo el tema de Venezuela. Comparto con ustedes lo que dijo el presidente Trump el día de ayer en toda su extensión y nos va a acompañar Iván Simonovic, que fue invitado también al discurso de la Unión. El primer invitado que se hizo público, porque de Juan Guaidó no lo supimos hasta el último momento. Ya venimos. Supporting the hopes of Cubans, Nicaraguans, and Venezuelans to restore democracy, the United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your government. Thank you, Mr. President. Great honor. Thank you very much. Please take this message back that all Americans are united with the Venezuelan people in their righteous struggle for freedom. Thank you very much, Mr. President. Este fue el momento en el que el presidente Trump presentó al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante el discurso sobre el Estado de la Unión, al que el presidente interino fue invitado. Fue un momento particular. Lo comentamos con Diego Arria al comienzo del programa y lo vamos a comentar también con nuestro próximo invitado. Trump habló de su compromiso con la causa democrática venezolana. Venezuelans to restore democracy, the United States is leading a 59-nation diplomatic coalition against the socialist dictator of Venezuela, Nicolas Maduro. Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Quiero saludar a esta hora a Iván Simonovic, el ex coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos. Iván Simonovic fue invitado también ayer al discurso de la Unión por parte del presidente Donald Trump. Fue el primer invitado que conocimos, como decía, al despedir la parte anterior del programa. La presencia del presidente Guaidó la conocimos prácticamente sobre la hora. Comisario, bienvenido. Buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Irene. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Un gusto tenerlo en el programa. ¿Tenía usted idea de que iba a ser invitado a este evento particular? Obviamente hace unos días recibí una llamada de la Casa Blanca. Fue una grata sorpresa y se me informó pues que sería por el presidente Trump para el discurso de la Unión. Por supuesto que mantuviese todo esto con la máxima discreción posible.
Comisario, ¿fue particular para usted este momento? Es decir, cuando uno ve los invitados del presidente Donald Trump a los discursos que se realizan cada año, siempre hay una historia humana detrás, hay algo, una historia que contar. ¿Qué pesó para que usted fuese invitado? Bueno, definitivamente mi historia. Eso fue la que compartí con las personas de la Casa Blanca. La razón principal de la invitación es precisamente la historia que me acompaña a mí, a mi familia, durante los años que estuve preso, de cómo había sido mi caso, el escape, que es súper conocido. Y entonces, bueno, así al igual que otras familias que estaban allí, fui seleccionado para ser parte de las personas que estarían en ese discurso. Fue el único extranjero escogido por el equipo del presidente Trump. Y bueno, para mí fue una gran oportunidad porque, y más allá de sentir que era un halago, para mí es una oportunidad para conversar directamente, conocer y estrecharle la mano, agradecerle, pero sobre todo pedirle al presidente Trump que fuésemos un paso más allá en el tema de la resolución del conflicto en Venezuela. Por ello que hay una carta que ha circulado el día de hoy, que en principio esa carta yo la iba a leer, pero por temas de protocolo no pude leerla sino una parte de ella. Entonces él me extendió la mano y se la entregué, y así como lo hice con él, lo hice también con el vicepresidente Pence. ¿Tuvo usted la oportunidad de conversar con el presidente Trump y con el vicepresidente Pence? Es decir, posterior al discurso, ¿hubo un encuentro? Antes del discurso hubo un encuentro, o sea, todas las personas que fueron invitadas, que fueron invitados especiales, tienen un encuentro con el presidente. Tú tienes la posibilidad de ir a tomarte una foto, la toma el equipo de prensa de la Casa Blanca, pero insisto, pues yo rompí el protocolo y yo le dije, yo necesito hablar con usted, yo soy un preso político, y entonces, bueno, él prestó atención a lo que yo le estaba diciendo, y cuando ya me habían dicho que no podía leer toda la carta, sin embargo, pues me dijeron que podía hacer referencia a algunas de las cosas que estaban allí, y eso fue lo que hice, y luego se la entregué. Él me prestó mucha atención, y tanto del presidente Trump y del vicepresidente obtuve una respuesta absolutamente concreta de la decisión que tienen de ir hacia adelante para acabar con el régimen de Nicolás Maduro. Más allá de haber entregado la carta, más allá del tiempo corto, comisario, que tuvo usted para compartir con estos dos personajes, ¿los sintió cercanos, convencidos, cálidos con la causa venezolana? Sí, bueno, absolutamente. O sea, tengo que decir totalmente sí y absolutamente. De hecho, le puedo decir que cuando hablé con el presidente Trump, él me prestó atención. O sea, no es igual que tú oyes una persona por compromiso, que estás oyendo un discurso de alguien que tienes que oír, a cuando te estás prestando atención. Y él me prestó exactamente eso, me prestó atención, me escuchó con detenimiento, me hizo algunas preguntas bastante personales sobre el tema de mi vida, y al final pues le dije pues que yo le pedía en nombre de todos los venezolanos que se hicieran todas las diligencias que fuesen necesarias para erosionar, cortar el oxígeno que mantiene el régimen de Nicolás Maduro, y que de alguna forma Venezuela, conseguir la vía para que Venezuela pueda retornar a la libertad y a la democracia. Con el presidente Pence, apenas le dije mi nombre, me tenía súper ubicado. Él me dijo, claro, el policía. Y entonces él estaba mucho más claro que el mismo Trump de quién era yo, en el sentido de que alguien le había comentado recientemente. Pero también él estaba con su señora esposa, y también tuve la oportunidad de hablar con él, y ellos me dijeron que no nos abandonarían y que no descansarían en su lucha hasta ver Venezuela libre.
Es un momento importante porque además hay un contacto próximo, cercano. Es como tener un segundo para verse la cara o mirarse a los ojos diciéndose ese tipo de cosas. Y hay algo que puede trascender lo que es el protocolo, comisario, ¿o no? Sí, es decir, ahí yo te puedo garantizar que más allá de una respuesta política, era una respuesta desde el corazón, era una respuesta con contundencia, una respuesta, de verdad, esa es la palabra, con el corazón. Ellos lo entienden perfectamente lo que está sucediendo, ellos están perfectamente claros lo que está sucediendo, pero sobre encima de todo eso están decididos a hacer algo. Mira, basta ver lo que sucedió el día de ayer, no solamente un venezolano con una historia como la mía es un invitado especial al discurso de la Unión, sino además de eso fue recibido el presidente Juan Guaidó. Yo insisto, pues un enorme agradecimiento con el gobierno americano, con el presidente Trump, con los americanos, con los ciudadanos americanos, por todo el recibimiento y por la forma tan contundente que ellos se expresan cada vez que ellos dicen hay que acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Comisario, ¿por qué se mantuvo en secreto la participación del presidente Guaidó? Bueno, ahí no te puedo dar ninguna respuesta. Como comisionado de seguridad, casi que se lo pregunto. Bueno, hay unas cosas que son temas estratégicos y temas que obviamente pues no pueden ser públicos. Una cosa, yo fui un invitado especial del presidente Trump por un evento y por unas características especiales que tiene el discurso de la Unión. Como tú mismo lo acabas de señalar, es una historia de la vida, es una historia de personas que han pasado algún tipo de situación compleja en la vida, y entonces cada uno de ellos, como ustedes pudieron ver en el discurso, se exponen y ese es el objetivo. La invitación del presidente Juan Guaidó es una invitación política, son dos situaciones totalmente diferentes. Sin embargo, insisto, pues que yo no podía dejar pasar esta oportunidad como venezolano, más que como comisionado, como policía, como nada. Yo como venezolano le hablé y le pedí y dije esto tengo que hacerlo, y eso fue lo que hice. Comisario, le quiero hacer una pregunta personal como venezolano. Usted estaba allí en el momento en que presentaron... ¿Me oye? ¿Aló? ¿Me está oyendo? ¿Aló? ¿Sí me oye? ¿Aló? ¿Podemos chequear, por favor, que la comunicación esté bien con el comisario Iván Simonovic, quien hoy en día es coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela? Iván Simonovic pasó 15 años preso. 15 años preso por haber sido acusado con varios funcionarios de la Policía Metropolitana de haber manejado mal lo que fueron los eventos de Puente Llaguno, donde varios venezolanos murieron. Iván Simonovic era coordinador de seguridad en ese momento. Aquí tenemos a Iván Simonovic de nuevo. Comisario, le quería preguntar, como algo personal, como venezolano, usted estaba allí en el momento que el presidente Trump presentó al presidente Guaidó, que recibió una ovación prolongada por parte de demócratas y de republicanos. ¿Qué sintió, comisario? Bueno, importante el acotamiento que tú acabas de hacer. Entiendo yo que primera vez en la historia que un presidente extranjero está en el hemiciclo, está en el Capitolio, con el apoyo total y absoluto y el 100% de las dos tendencias políticas más importantes de los Estados Unidos. De verdad fue un momento bastante emotivo, algo que de verdad te llena de orgullo y se agradece porque ahí no hay nada que se esté haciendo porque tengas presión o porque sencillamente pues tengas que hacerlo por conveniencia, sino porque la gente está total y absolutamente identificada con lo que sufre Venezuela, con lo que está pasando en nuestro país, reconocen el liderazgo del presidente Guaidó, lo reconocen como presidente, el real y el verdadero presidente de Venezuela.
Entonces, todas esas cosas viniendo de un país con una historia como la que conocemos, la de los Estados Unidos, una potencia como esta, es importante. Me siento feliz de haber estado allí y es algo pues que tendré en mi mente y en mi corazón el resto de mi vida. Me imagino que sí, es un momento de esos que uno puede atesorar. Quiero, antes de despedirlo, que hablemos un poco de la carta y de lo que ha trascendido el día de hoy cuando usted señala que Venezuela tiene 2 Qasem Soleimani, se refiere a Diosdado Cabello y a Tarek William Saab. ¿Qué significado quiere dar usted cuando dice que hay estos 2 personajes simbolizan ese personaje que murió Sí. en las circunstancias que Soleimani, conocemos? Soleimani era la máxima representación de la maldad y en este momento hablo como policía, como investigador, después de tener ya unos meses trabajando en este cargo y de haber recopilado suficiente información, todo lo que está allí es absolutamente cierto. O sea, la estructura que creó Diosdado Cabello lo hace muy parecido a Soleimani, precisamente porque esa se comporta de la misma forma. O sea, las personas que no participan, no simpatizan o que ellos sencillamente representan un estorbo para sus proyectos, bueno, son asesinadas, son eliminadas, son desaparecidas, así de sencillo. Y basta ver el programa ese que tiene ese señor para darte cuenta pues que lo que transmite es eso, es odio, y lo que trata de hacer es sembrar odio. Y en el caso de Tarek El Aissami, bueno, sus vínculos con Hezbollah existen de toda la vida y él es el encargado de manipular y manejar todo el flujo de caja que permite que grupos terroristas como el Hezbollah o inclusive el ELN o la misma FARC tengan dinero para sus actividades criminales. Yo lo digo en la carta y lo repito ahora, Venezuela hoy por hoy es una de las lavadoras de dinero más grandes del mundo. Si alguna organización criminal necesita lavar dinero para hacer sus operaciones, bueno, ahí está Venezuela. ¿Es demostrable que sea esa empresa la mayor lavadora del mundo? ¿Y hay conciencia de que hay que detener su expansión? Sí, bueno, es demostrable, nos lo hemos demostrado recientemente en la convención que hubo en Bogotá sobre temas de terrorismo. Se presentaron evidencias, se le entregaron al señor Pompeo, donde evidenciaban este tipo de actividades. Se han triangulado operaciones que se ven, que son precisamente para el lavado de dinero. Todo esto yo estoy diciendo, no es que lo estoy inventando ni me lo dijeron anoche en una cadena de WhatsApp. Esto es una investigación, esto es un asunto totalmente serio. Así que eso debe ser tomado en cuenta. Es importante la gira que el presidente Guaidó acaba de hacer a Europa, porque quizás es un continente que no estaba muy identificado o muy claro en la importancia de lo que representa el régimen de Nicolás Maduro, la importancia de la amenaza que representa el régimen de Nicolás Maduro. Y ahora pues esa gira ha dejado en el radar y absolutamente ha entrado en el radar de muchos países como una situación absolutamente difícil y que hay que atender lo más pronto posible. Quiero agradecer a Iván Simonovic, coordinador especial de Seguridad e Inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos. Comisario, siempre un gusto conversar con usted. Buena tarde. Buenas tardes a ti, Iván. Gracias. Son las 5:24 y mientras todo esto ocurre en los Estados Unidos y hay todo este movimiento en torno al presidente interino, a Juan Guaidó, el régimen se ha delatado al no permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Venezuela. Así lo ha denunciado el Foro Penal. Sus directores aseguran que quienes usurpan el poder intentan impedir que se conozcan aún más la grave violación a los derechos humanos. Hoy en el país hay 382 presos políticos, todos en arresto injusto y en pésimas condiciones. Luis Alejandro Laya tiene un informe. Luis.
Hola, buenas tardes. El Foro Penal venezolano asegura que el régimen de Nicolás Maduro ha confesado las violaciones a los derechos humanos que han ocurrido durante estos últimos años al no permitir el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señalan que según balances de esta organización, al menos 15.000 detenciones arbitrarias han tenido lugar desde el año 2014. Hoy 382 personas permanecen tras las rejas por motivos políticos y apenas 20 han sido condenadas. Además señalan que ninguna de las instituciones carcelarias está en condiciones aptas para tener detenidos, ni siquiera políticos ni comunes. Han denunciado que todas estas violaciones deben ser conocidas por esta comisión, a quienes se les ha impedido entrar a Venezuela. Y el que algo esconde es porque simplemente algo teme. Según el Foro Penal, el régimen de Nicolás Maduro ha admitido las violaciones a los derechos humanos al no permitir el ingreso de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Asegura que intentan ocultar lo que ya saben. El que cierra las puertas para la observación de instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es porque quiere esconder lo que precisamente organizaciones como Foro Penal ha venido denunciando: asesinatos políticos, torturas y detenciones arbitrarias con fines políticos. Denuncian que intentan tapar la crisis que vive el país. Hoy, según balance de esta ONG, hay 382 presos políticos, 121 de ellos son militares y solo 20 están sentenciados. Desde 2014 han registrado al menos 15.000 detenciones arbitrarias. Además, la gravedad de la crisis llega a todos los sectores. Las prisiones de Venezuela están entre las peores de todo el continente americano y cuidado si no están entre las peores del mundo. Eso sí es lo que no quería que se viera el poder aquí en Venezuela, que se viera la realidad, que se vieran las colas que están haciendo las personas, por ejemplo en el interior del país, a veces hasta por 3 y 4 días para echar gasolina, las colas que están haciendo para, por ejemplo, adquirir alimentos básicos que necesitan para su subsistencia. Explican que no era una visita política la que realizaría esta comisión, como lo ha querido hacer ver el régimen de Nicolás Maduro. Incluso esta comisión venía directamente desde Chile, país del cual su gobierno es calificado por Maduro como de derecha, pero sí permitió el ingreso y la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el gobierno aceptó que recibiera víctimas que son víctimas del Estado, víctimas de agresiones del Estado como consecuencia de las protestas. Un gobierno que el propio gobierno venezolano llama de derecha. También niegan la versión de Jorge Arriaza de que Venezuela se haya salido del sistema interamericano de derechos humanos, porque esto ameritaría una modificación de la Constitución, ya que esta liga a Venezuela a los pactos internacionales. Es parte de nuestra Constitución y para salirse de allí tendríamos que haber reformado la Constitución. Alegan que incluso si se hubiese producido legalmente el retiro de este sistema, aún deben hacerse responsables por las violaciones cometidas mientras la nación estuvo incluida y era monitoreada. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que ha pasado antes de que Venezuela dejó de ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos sigue siendo competencia indiscutible desde el punto de vista legal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el Foro Penal han señalado que acudirán a reunirse distintos representantes tanto del Estado Táchira, fronterizo con Colombia, como de Cúcuta, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ha instalado en el vecino país. Han señalado que intentarán llevar a la mayor cantidad de víctimas, esto a pesar de las dificultades logísticas. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis Alejandro. Y es que ante esta situación, la delegación de la CIDH debió activar su plan B. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció esta tarde que ya está en Colombia para escuchar, tanto en Bogotá como en Cúcuta, a víctimas de violación a los derechos humanos. Mediante una nota de prensa, la comisión detalló cómo había adelantado la presidenta de la comisión en el programa La Tarde de NTN 24, que se encontrará con las víctimas de violación de derechos humanos y sus familiares, así como con organizaciones de la sociedad civil venezolanas y colombianas, desde este miércoles y hasta el próximo viernes en zona de frontera. Con esto vamos a la pausa en la tarde de hoy, no sin antes invitarlos a que visiten nuestra página web www.ntn24.com, la señal en vivo de nuestro canal, nuestras entrevistas, lo que es noticia. Conéctese a la información, conéctese a NTN 24. Ya regresamos.
El reconocido líder opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido este martes por agentes del régimen cuando se dirigía a la Embajada de España para recibir un visado con el que pretendía viajar a la nación europea y a Bruselas, invitado por el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Guillermo Fariñas es un periodista independiente que ha protagonizado más de una veintena de huelgas de hambre. Es uno de los más críticos opositores al Partido Comunista. Recibió, recordemos, el premio Sájarov a la libertad de conciencia de la Unión Europea. Nos acompaña Alicia Hernández, madre de este disidente cubano, Guillermo Fariñas. Señora Hernández, buena tarde, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas tardes. ¿Qué se sabe de su hijo? Bueno, lo que sé de mi hijo fue la visita que le hice ayer por la tarde-noche, a donde lo tienen detenido, y porque hoy todavía no he sabido de él directamente, hasta más tarde. ¿Cuánto tiempo o cuántas horas tiene ya detenido su hijo? Bueno, ya ayer lo detuvieron por la sobre las 5:30 o las 6 de la mañana, el día y lo que va del día de hoy. ¿Qué le dijo cuando lo vio ayer? No, él está esperando ahí, está esperando que se cumpla el tiempo que ellos tienen destinado para ver si lo liberan o no, porque dice que está él en esa posición. Él se encuentra en algo del Estado, que yo no le puedo decir eso porque anoche fue que estuve por allá y fue tanto por aquí, por allá, la carretera, esto y lo otro, que yo no identifiqué el lugar. Está ahí esperando que esperando que le digan algo, esperando que le digan por qué lo tienen detenido, si lo van a sacar o si lo van a dejar. Efectivamente, sí, esperando que le digan porque el instructor anoche que yo hablé con él, que ellos hablaron conmigo, dice que puede estar detenido desde 48 horas hasta 72, porque lo están investigando. Pero la investigación esa no dicen qué tipo de investigación es, o sea que hay que esperar. ¿Cómo está Guillermo, señora Alicia? ¿Cómo está él? Es decir, su estado general antes de ser detenido. ¿Cómo se encuentra él en este momento? Hace rato no converso con él. Bueno, él está ahí esperando que le digan por qué lo tienen detenido y cuál es la causa fundamental de esa detención, pero que no se la pueden decir, dice, hasta que no se termine de averiguar por qué él está ahí. Su estado físico general, ¿cómo es ahora? Porque pues tantas huelgas que ha hecho Guillermo, tantas huelgas de hambre, han dejado huella en su cuerpo de todas maneras. Sí, cómo no. Él lleva 25 huelgas de hambre. Él es una persona que es epiléptico, es una epilepsia morfeica que le da nada más que en estado de sueño. Cuando él estuvo por allá por la Unión Soviética, que tuvo un accidente, él estudiaba allá, un accidente, le quedó eso como secuela. Además, en alguna de las huelgas de hambre que él ha hecho, se le han presentado ya en estado crítico alguna urgencia, como por ejemplo está operado de un pulmón, está operado de una apendicitis de urgencia, está también operado de una hernia, o sea que siempre se le ha presentado alguna complicación grave en alguna de las huelgas en estado crítico. Sí. Y está operado también de la vesícula. Todo eso. Además, él es asmático. Sí, es un estado... Él es una persona que aparentemente, bueno, parece tener buena salud, pero con todas esas
lesiones que tiene producto de las distintas huelgas y todas esas cosas. Es lo que tiene es mucho potencial fuerte para hacer las cosas que está haciendo. Claro, lo que tiene es una voluntad de hierro de seguir adelante, pero sí, tiene un Estado que siempre hay que estar atentos porque hay que cuidar su salud. Siempre tiene que estar atento. Él tiene una trombosis, que él diariamente él toma 7 tipos de medicamentos diarios. ¿Y tiene los para medicamentos? Todas esas cosas, también tiene una polineuropatía nutricional debido a las distintas huelgas que ha hecho. Claro, a las huelgas que ha hecho. ¿Y pudo llevarle sus medicamentos, señora Alicia? ¿Los tiene con él? Dígame. ¿Pudo llevarle los medicamentos? ¿Los tiene Guillermo Fariñas con él? Sí, el problema es que como él iba rumbo a La Habana, él siempre que va a viajar lleva con su cartuchera con los distintos medicamentos que él ingiere diariamente. Y por eso ya cuando él salió, que le hicieron la detención, él iba en su equipaje llevaba sus medicamentos. Okay. Pues muchísimas gracias, señora Alicia, por estar con nosotros. Alicia Hernández, madre del disidente cubano Guillermo Fariñas, detenido simplemente por solicitar autorización porque iba a viajar fuera. Buena tarde para usted, espero que tengamos mejores noticias mañana. Mire, él no iba en este momento a viajar fuera, en este momento que lo detuvieron. Él lo que iba a una de las embajadas europeas a recoger una visa. Exactamente. Exactamente. Una visa. Así sabemos que es, cuando iba a solicitar este visado para poder viajar. Son las 5. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Es la madre de Guillermo Fariñas. Última pausa en la tarde. Regresamos y hablamos del Oscar, que ya se entrega este fin de semana. Final de la tarde de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Revisar el desarrollo del acontecer internacional en nuestra página web, ntn24.com. Y la señal en vivo de nuestro canal también la consigue allí en nuestra página web. Termina la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán, que continúa con el análisis del discurso de la Unión del presidente Trump y la presencia de Juan Guaidó y lo que esto ha significado, el eco que se escucha en el día de hoy. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.